Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, edición del mediodía. Buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias del Mediodía. A esta hora es compleja la situación en varias zonas del país por protestas y bloqueos en vías principales ante el aumento de avalúos catastrales. Catalina, en 6 departamentos se registran estos problemas, lo que está afectando la movilidad de miles de vehículos. Nuestros periodistas están listos para ampliarnos esta información. Vamos a comenzar en uno de los departamentos más afectados por las protestas, Santander. Natalia Ayala, ¿qué está pasando ahí? Lucía, televidentes, buenas tardes. Mire, el panorama es el que ustedes ven a mi espalda. Camiones atravesados en la vía. Esta es la vía Bucaramanga-Barrancabermeja, a la altura del peaje de Lebrija. Por aquí transitan los vehículos que van hacia Barrancabermeja, pero también hacia la izquierda. Le voy a pedir al camarógrafo para que ustedes vean, está completamente bloqueada la vía al aeropuerto también desde las 4 de la mañana. La gente, como ustedes también ven ahí en pantalla, ha tenido que caminar varios kilómetros con sus maletas en las manos hacia el aeropuerto, y también los que vienen llegando a la ciudad de Bucaramanga. Pero este no es el único corredor que presenta problemas. También la vía hacia la costa atlántica, la vía Bogotá y la vía hacia la troncal del Magdalena Medio, que comunica hacia ciudades como Medellín. Las protestas se van a mantener, pese a que ya se instaló una mesa de diálogo, no se llegó a ningún acuerdo, y han dicho los manifestantes que van a seguir las vías bloqueadas. Por supuesto, las personas que han quedado atrapadas en los buses que vienen viajando están desesperadas porque ya completan más de 8 horas en los vehículos sin poder tomar ni siquiera un alimento. Pero ¿cuál es el panorama en el departamento? En la siguiente nota les cuento. Nosotros los lebrijenses nunca habíamos tenido este problema. Campesinos de 10 municipios salieron a las carreteras a bloquear el tránsito en protesta por la actualización del catastro. Las manifestaciones se concentraron en corredores claves como la vía Barrancabermeja, la costa, Bogotá y hacia el aeropuerto Palo Negro, afectando decenas de pasajeros. Pues nos tocó llegar más o menos como 1,5 kilómetros abajo en carro, y amigos en moto nos ayudaron a subir porque pues ya está demasiado abajo la cola del paro, pues. Los manifestantes se quejan por el alza del impuesto predial tras esta resolución del IGAC que actualizó el catastro en municipios donde incluso hacía más de una década no se realizaba este trámite. Lo que yo le digo al gobierno nacional de Gustavo Petro es que autorice que bajen esa resolución, que violaron derechos a miles de campesinos. En el caso de nosotros, la finca sufrió un avalúo de 500%. Estaba valorada en 130 millones y pasó a valer 800 millones de pesos. Entonces, ahorita el impuesto predial no lo subieron más del 50% respecto al año anterior, pero en años posteriores van a aplicar el cobro sobre el avalúo total y vamos a pagar 8, 9, 10 millones de pesos. Para muchos, el aumento del avalúo catastral no corresponde a la realidad económica del campo. Aseguran que los ingresos no han crecido al mismo ritmo. Nos toca en 4 o 5 años entregarle al Estado, irnos a vivir debajo de un puente o irnos a vivir a orillos de carretera. O sea, no va a haber futuro en Colombia para el campo, menos para el pueblo. Aquí nos implementaron los avalúos catastrales desde el 100% hasta el 4.000 y 5.000%. Y va a ser imposible pagar esos impuestos prediales en unos años. Por eso decimos que el gobierno nacional está expropiando a los campesinos. También se registran bloqueos en la vía a la Mesa de los Santos, Berlín, Sabana de Torres y el Magdalena Medio. Nos liberen las necesidades que tienen los otros ciudadanos en garantías de derecho, al derecho al trabajo, al derecho de moverse, que gran parte de los transportadores ya llevan más de 6 horas con elementos perecederos, con víveres y perecederos que van a afectar ostensiblemente a sus cargas, a los productos. Los bloqueos seguirán, según los manifestantes, hasta que el IGAC no tumbe la resolución que les incrementó la valorización de los predios. En la zona se instaló una mesa de diálogo para llegar a un acuerdo que será evaluado mañana en una reunión con el IGAC que tendrá lugar en Bogotá.
No solo es en Santander, centenares de campesinos también bloquean vías a esta hora en otros 5 departamentos, afectando a transportadores de carga y pasajeros. Recorremos esas zonas con nuestros corresponsales y comenzamos en norte de Santander con Richard Quiñones. ¿Qué está pasando, Richard? En Pamplona, manifestantes bloquean la vía nacional que conecta a Cúcuta con Bucaramanga. Son al menos 6 puntos sin paso vehicular. La Vuelta de los Adioses, La Laguna, Berlín, Curos, Tona y la vía entre La Lejía y Chitagá, afectando la movilidad entre Norte de Santander y Santander. La protesta es liderada por comunidades campesinas que rechazan el catastro multipropósito, asegurando que los nuevos avalúos están inflados y no corresponden a la realidad económica, lo que aumenta el impuesto predial y deja a muchas familias por fuera de los subsidios. Los manifestantes exigen derogar la resolución que elevó los avalúos, suspender la actualización catastral y frenar las sanciones e intereses mientras se revisa esta política. Por ahora, cientos de viajeros se están viendo afectados porque deben salir desde Cúcuta hacia Bucaramanga. Siempre acá ahí están los buses, recoge la gente, pero ahorita con lo del paro la gente se siente desesperada porque no hay vía, está tapada la vía, la gente entra en preocupación. Y nosotros tampoco hacemos nada porque de eso trabajamos y de eso vivimos. En Boyacá, centenares de campesinos de poblaciones como Chitaraque, Moniquirá, Chiquinquirá, San Miguel de Sema y Saboyá realizan bloqueos en vías nacionales de sus jurisdicciones que comunican especialmente con los Santanderes y el centro del país. Las protestas se desarrollan por las alzas en el predial. En el San Pablo de Borbur, una finca, 48 millones de intereses a hoy. Miren, no es mentiras, intereses 52 millones a corte de 2025. Adicional a ello, impuesto para este año de 35 millones de una finca que el 95% es bosque, que produce agua, que produce oxígeno y tiene que pagar aún todo esto al Estado. En algunos puntos el paso es intermitente. Los manifestantes han señalado que el paro es indefinido. Así está Yopal, capital del departamento del Casanare, en este momento bloqueada. La única vía de acceso que los comunica con el centro del país y con el vecino departamento de Arauca está cerrada. Centenares de manifestantes se oponen a la medida del gobierno nacional. Luis Pérez es uno de los voceros y organizadores de esta acción que en este momento mantiene bloqueada a la capital del departamento del Casanare. Efectivamente, este es un espacio para que el señor presidente nos escuche, porque esto es una problemática de todos los estratos socioeconómicos de Colombia. No queremos un catastro injusto para los colombianos. Queremos que se haga justicia, catastro sí, pero no así, por favor. Recordemos que son 527 municipios que a nivel nacional se ven afectados con esta medida que ha sido adoptada por el gobierno nacional. Acá en el departamento del Quindío, las organizaciones sociales en contra del cobro excesivo del catastro multipropósito se ubicaron en Versalles, en Calarcá, afectando la movilidad entre el Tolima, el Quindío y el Valle del Cauca. Todo por cuenta de los cobros excesivos que tendría esta contribución que se ha aplicado en 6 de los 12 municipios de esta región del país. Sus voceros hablaron con Noticias Caracol. Los avalúos, la metodología, el precio que le están dando a la tierra. En el municipio de Montenegro, del cual pues yo vengo, los predios enseguida del Parque del Café valen como si fueran el Parque del Café. En Tocaima, Cundinamarca, la comunidad se manifiesta en protesta por el alto costo del avalúo catastral, bloqueando la vía Tocaima-Girardot. Los habitantes exigen una revisión de los valores argumentando que no se ajustan a la realidad económica de la región. La protesta genera congestión vehicular y afecta el tránsito en la zona. Las autoridades locales se comprometieron a atender la solicitud de la comunidad para encontrar una solución a la problemática. La situación continúa en proceso de esperanza de un acuerdo próximo entre las partes involucradas. A este recorrido también sumamos Cundinamarca, donde habitantes de 4 municipios del departamento bloquean desde esa mañana la vía La Calera-Bogotá. Los manifestantes están en desacuerdo con esa actualización catastral que impacta el recibo del impuesto predial. Allí está Nicolás Rodríguez de Blue Radio. Nicolás, ¿cómo está la situación hasta ahora? Hola Catalina, buenas tardes. Aquí es los saludos del sector Santiamono, de la vía que conduce de Bogotá hacia La Calera y viceversa, porque en este sector, pasando unos metros, el puente continúa ese bloqueo de delegados que vienen de municipios de Suacha, de Anolaima, de Fomeque y también de Villeta, Cundinamarca.
En este momento continúan los bloqueos en esta vía, pero mucha atención porque acaban de confirmar que sobre la 1 de la tarde van a permitir el paso por 15 minutos, exactamente hasta la 1:15 para aquellos vehículos que van a salir de La Calera y van hacia Bogotá. Hasta este punto han llegado algunos delegados de la gobernación de Cundinamarca, pero lo que dice este grupo de protestantes o manifestantes es que no se van a reunir con ellos sin tener una respuesta clara, ya que van a presentar un pliego de peticiones. También conocimos a algunos afectados que están tomando buses intermunicipales para llegar hacia el municipio de La Calera y hacia la capital de la República. Aproximadamente 3.500 pesos les están cobrando para continuar este recorrido. Eso sí, ellos aseguran que van a pasar esta noche en este punto del sector. Esta es como la única ruta directa que tenemos, ya que pues la del COVID pues está en mal estado, entonces pues realmente se vuelve un poco tedioso. Sí se han hecho mesas de diálogo, pero son pañitos de agua tibia. Realmente no nos han dado solución. Entonces los impuestos siguen altos y entonces la gente tiene que ir a pagar. Este año de pronto lo pueden pagar, pero el otro año le va a seguir incrementando. No nos quieren escuchar. Pues lo que sucede en este punto es que permanece el bloqueo. Ya también aseguraron que van a colocar carpas en el sector Santiamén de la vía La Calera a Bogotá y se van a abrir el paso a la 1 de la tarde por 15 minutos. A esa hora continúan las vallas puestas en este sector, pero únicamente están dejando pasar a las misiones médicas de personas que con recibo en mano estén llegando o tengan citas médicas en la capital de La Calera. Complicada la situación, Nicolás, gracias. Y es que las protestas que se están registrando en varias regiones del país por cuenta de los incrementos en el impuesto predial tienen su origen en una actualización de los avalúos catastrales de los predios e inmuebles en cerca de 600 municipios que estaban desactualizados desde hace más de 20 años. El catastro es una herramienta para tener inventariados todos los inmuebles en Colombia. Desde 2014 se habla de catastro multipropósito para obtener información puntual de los municipios y que sirva como insumo para tomar decisiones de políticas públicas. Pero debido a que en algunas zonas del país no había información actualizada, desde hace 4 años el Instituto Geográfico Agustín Codazzi empezó a ponerse al día con esta información. La ley del Plan Nacional de Desarrollo en su artículo 49 le ha pedido al instituto que adopte unas metodologías y actualice los rezagos de los valores catastrales que hay en el país. Lo que buscamos con esta norma, y es lo que busca el legislador, es efectivamente generar unos criterios de equidad tributaria mucho más claros. El que más tiene, más paga. Pero el impuesto predial se cobra sobre el valor del avalúo catastral, que es un valor que determina este Instituto Geográfico, y son las entidades territoriales quienes definen cuánto sube el impuesto cada año. Para estos municipios, 580 municipios, el impuesto predial, ojo a esto, no puede subir más del 50% de lo que pagaron el año inmediatamente anterior. Quiere decir que si el año pasado pagó 30.000 pesos, lo máximo que debe pagar este año son 45.000 pesos. Eso para predios de menos de 100 hectáreas, es decir, los predios chiquitos. En el caso de Bogotá, Cali, Medellín y Antioquia, tienen catastros autónomos y las actualizaciones se vienen dando con regularidad. El Instituto Agustín Codazzi verificará con las administraciones municipales encargadas de liquidar el impuesto para corroborar que se cumplan con las normas en torno a este cobro y no se presenten incrementos desmedidos. 12:46 minutos. Hablamos ahora de una tragedia en la que terminó un encuentro futbolístico. Una persona muerta y varios heridos dejaron los graves disturbios registrados en Cartagena antes y después del partido entre el Junior de Barranquilla y el Palmeiras de Brasil. Las autoridades anunciaron una millonaria recompensa para quien suministre información que permita esclarecer el homicidio. Isaac Rivera, ¿qué más sucedió? Lucía, buenas tardes. Mire, denuncias por robos, peleas, altercados empañaron la jornada deportiva en Cartagena, un caso muy lamentable porque recordemos que es la primera vez que la capital de Bolívar acoge una fase de grupos de la Copa Libertadores. Lo que nos dicen a esta hora es que el alcalde Dumec Turbay y el secretario del Interior, Bruno Hernández, están reunidos precisamente hablando sobre esta situación de orden público que se registró antes, durante y después del partido de fútbol entre el Junior de Barranquilla y el Palmeiras de Brasil. Hace pocos minutos el alcalde de Cartagena se pronunció en su cuenta de X y aseguró que van a corregir lo que tengan que corregir y van a ajustar lo que tengan que ajustar, porque dice que aquí en Cartagena se están preparando para el próximo encuentro futbolístico que se va a realizar en el mes de mayo. Recorrimos algunos sectores que se vieron afectados por esta situación y en la siguiente nota les contamos más detalles. Veamos.
A pocos minutos de empezar el encuentro futbolístico entre el Junior de Barranquilla y el Palmeiras de Brasil, el ambiente ya era tensionante en el sur de Cartagena. ¡Que culé pelea! En el sector de Villarrosita y en sus alrededores, un grupo de personas comenzaron a vandalizar un bus donde supuestamente se movilizaban hinchas del Junior. Antes del partido venían pasando las busetas del Junior y vieron a un chico con la camiseta de Real Cartagena, nada más por eso se bajaron y empezaron a tirar piedra todo contra el pelado tuvo que salir corriendo. Nosotros nos tuvimos que encerrar aquí, en lo que nos encerramos me hurtaron una llave de impacto. Durante y después del partido, la situación de orden público escaló. A través de videos difundidos por la ciudadanía, se evidenciaron múltiples hechos de violencia, incluidos robos y enfrentamientos en los alrededores del estadio Jaime Morón y en sectores del sur de la ciudad. En su mayoría, jóvenes protagonizaron disturbios atacando con cuchillos, machetes, destornilladores, tijeras y armas traumáticas. Pero en la noche, cuando ya terminó el partido, cuando salían los buses que iban destino a Barranquilla, más o menos unos 50 buses, empezó el desorden. Ahí sí hubo un desorden bastante amplio, hubo tiraderas de piedra. Las autoridades confirmaron que a las 11 de la noche, en medio de los disturbios, un grupo de personas apuñaló a este hombre de 31 años, hincha del Junior, causándole la muerte. La persona se llama Gabriel Acosta, es un cartagenero que era de la filial de la Barra Los Cuervos aquí en la ciudad de Cartagena. Para ellos ha tomado la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien ayude a identificar, a individualizar a esta persona que le causó un daño profundo a esta familia. En total se incautaron 500 armas blancas y por el momento no hay personas capturadas. Todo en estos momentos son motivos de investigación. En los videos se logra observar que obviamente no hay nadie con ninguna de las personas agresoras que con camisetas alusivas a ningún equipo. Que se están analizando las cámaras, se están analizando los videos, donde se hace un seguimiento a las personas que participaron de este homicidio. La policía confirmó que en el municipio de Tubará, en el Atlántico, uno de los buses que conforman la caravana del Junior de Barranquilla se incineró, al parecer por fallas mecánicas. Gabriel Acosta fue asesinado exactamente en la avenida El Consulado. Era líder de una de las barras del Junior de Barranquilla, líder aquí en Cartagena. Y nuestra compañera Tatiana Rodríguez estuvo en medicina legal y precisamente habló con su madre. Y esto nos dijo, veamos. Que paguen esos criminales porque mi hijo no era malo. Porque si usted se puede dar cuenta en las redes sociales, mi hijo lo amaba mucho. Con solo ser hincha de Junior, ya por eso ellos se ensañaron con él y eso no se hace. Él no era un perro para que me lo hayan matado de esa manera. Él no tenía por qué morir de esa manera, me lo mataron como un animal. Queremos pedirle a las autoridades que se haga justicia. No queremos que la muerte de mi hermano quede impune, porque mi hermano era un pelado de bien, pelado estudiado, no estaba metido en ningún problema, simplemente era hincha de una barra de Junior y eso no juzga a nadie para haber hecho lo que hicieron de la manera tan criminal como mataron a mi hermano. Por ahora la Conmebol no se ha pronunciado. Lo que nos dicen es que en las próximas horas se espera una reunión en la que participen las autoridades distritales, la Fuerza Pública y la Comisión de Fútbol, precisamente pues para tomar todas esas medidas que se van a implementar de cara al próximo encuentro futbolístico en el marco de la Copa Libertadores. Teniendo en cuenta las fechas, esos próximos encuentros futbolísticos serían el 7 y el 20 de mayo. Una sanción a esos vándalos, Isaac. Gracias. En otros temas, por segundo día siguen los problemas en las sedes de la Cancillería en Bogotá y otras ciudades por problemas en el sistema para obtener o renovar pasaportes, lo mismo que para otros trámites y solicitudes. Nuestros periodistas están listos para contarnos qué está pasando hasta ahora. Iniciamos con Julián Ríos, que nos cuenta cuál es la situación en ese punto del norte de Bogotá. Hola, muy buenas tardes. Pues se mueve un poquitico la fila en este momento aquí en la sede de la Cancillería del Norte de Bogotá. La Cancillería no ha emitido un comunicado oficial sobre si se ha renovado el servicio. Por lo pronto sigue suspendido, pero sí están haciendo unas pruebas en este momento. Están ingresando de a 10, 20 personas en este momento aquí. Les hacen una prueba, les toman los datos para subir al sistema las imágenes y igualmente pues algunos quedan
quedan pendientes si no llega bien la información, entonces quedan pendientes para la próxima semana o para las próximas horas. ¿Ya se restableció el sistema? ¿Cómo vamos? No puedo dar información. Pero ya están entrando de a poquito las personas. Mire, esta mañana llegaron desde las 2 de la mañana muchos usuarios para poder tramitar su documento. Escuchemos a algunos de ellos, nos hablan de su situación y también de las pruebas que están haciendo. En realidad lo estoy solicitando para el niño que viaja a Brasil a unos juegos. Sí. Entonces es urgente que lo tengamos. ¿Su pasaporte es para viajar a dónde? Para Polonia. Para Polonia. ¿Y qué le han dicho? No me han dicho nada, vinimos ayer en la tarde y nos dijeron que viniéramos hoy a ver qué pasa. Ahí vamos a ver qué pasa ahorita. No, pues simplemente entregué el pasaporte, la cédula y se hacen ahí diferentes pruebas con las huellas dactilares, pero pues lastimosamente no pasó, la verdad no sé cómo será el proceso interno ahí porque no es visible la pantalla, pero me dijeron que no seguía sin sistema. Pues que el sistema está caído. Sí. Que no sirve, que hace 3 días. Y hace 3 días haciendo estas filas, gente de la tercera edad, niños, señoras embarazadas. No, esto está terrible y no da ninguna razón. Dice que están haciendo pruebas. Estoy muy triste porque dicen que todavía no hay sistema, que están haciendo pruebas. Y además cuando ya hablé con un funcionario me dijo, mire, usted viaja el sábado, tiene que pagar la multa. Y le digo, pero ¿por qué va a pagar la multa si he estado 3 días? O sea, no es negligencia mía y el sistema no funciona. Migración debería reconocer eso. Las fallas que se han venido presentando son en el sistema denominado SITAC desde el día de ayer. Muchísimas de esas personas han tenido que volver hoy a tramitar el pasaporte. Ya corre un poquitico la fila. La Cancillería a través de la imprenta nacional ha dicho que tienen suficiente stock de libretas, que esta falla no tiene absolutamente nada que ver con su producto, con su planeación y con su operación para entregar las libretas y los pasaportes, que es una falla tecnológica, como lo ha informado la Cancillería. La falla en el sistema de la Cancillería que tiene en apuros a miles de ciudadanos que requieren realizar sus trámites consulares, entre ellos a la renovación del pasaporte, según la entidad obedece a una amenaza cibernética sobre una parte de la infraestructura tecnológica. La plataforma, que es la columna vertebral de la operación de la Cancillería, en la que se tramitan también apostillas, legalizaciones y registros consulares, tanto en Colombia como en el exterior, se llama SITAC. Y según el sindicato de la Cancillería, este fallo obedecería a la falta de actualizaciones. El SITAC vive teniendo intermitencias y caídas. Nosotros desde hace 3 años y desde hace mucho más tiempo venimos diciendo que el SITAC necesita una intervención integral. Y eso ha sido fruto de las negociaciones sindicales, de las conversaciones con la propia Cancillería, donde le hemos dicho, necesitamos intervenciones integrales que mejoren el sistema, y lo que se ha logrado es hacer unos parches a este sistema, pero este sistema está muy inestable y no responde a la capacidad operativa. En su cuenta de X, y respondiendo a las denuncias del congresista electo Daniel Briceño de supuestas irregularidades, el ex canciller Luis Gilberto Murillo dijo que el modelo de la Cancillería tiene más de 20 años de rezago y que bajo su administración llegaron a modernizar el sistema de pasaportes, recuperando capacidades del Estado y protegiendo los datos de los ciudadanos. El presidente del sindicato, que además es el tercer secretario de Relaciones Exteriores de la entidad, explica la relevancia de la operación del SITAC y el impacto de su intermitencia. Todos los trámites consulares. Entonces, si este sistema se cae en Bogotá, pues obviamente los servidores se manejan desde la Dirección de Tecnología aquí en Bogotá, pues se cae en todo el mundo. Entonces, lo que pasa es que ningún consulado en el mundo con un SITAC que ahora mismo está caído no puede responder frente a los trámites que se tienen que hacer. Para el ex canciller Guillermo Fernández de Soto, es vital actualizar constantemente el sistema. Ahí empezó la modernización del tema de los pasaportes y a que entendiera la estructura del ministerio, que la expedición del pasaporte, así como el de las visas, que más adelante se hizo ya con bastante experiencia, pues se podían entregar en un periodo de tiempo mucho más corto. Por su parte, la imprenta nacional dijo que se trata de un evento ajeno y que la suspensión de la expedición de pasaportes no tiene ninguna relación con sus procesos de producción. Sí, se mueve un poquito la fila aquí en la sede de la Cancillería del Norte de Bogotá, están haciendo pruebas, muchísimas personas están ingresando y pues vamos a preguntarle a una de las que ha salido en este momento cómo le fue con su trámite. Fue un poco difícil, ¿qué le han dicho?
con estas pruebas que están haciendo? Pues vale, no, pues lo difícil fue hacer la fila. Ya ahorita, gracias a Dios, ya el sistema como está empezando a funcionar. Igual hay algunos problemas. El señor, por ejemplo, tenía que subir el documento varias veces, varios datos y todo, pero pues ya todo se está movilizando, ya la gente está saliendo muy rápido y están saliendo rapidísimo. ¿Sus datos pudieron subir al sistema? Sí, el señor me confirmó y ya que para el lunes ya tengo el pasaporte, entre el lunes y el viernes. Muchas gracias. No tenemos información oficial hasta el momento de la Cancillería con un documento, un comunicado que diga que se restableció el servicio. Estaban haciendo unas pruebas en este momento aquí en el norte de Bogotá. Se ha movido un poquito la fila y algunas personas como este joven pues ya lograron hacer su trámite. Poco a poco se va moviendo la fila ya en Bogotá. Julián, gracias. En Antioquia también se presenta afectación en las oficinas de trámite de pasaportes. Alfonso Cárcamo, ¿qué dicen los afectados? Tatiana, y es que desde ayer al mediodía aproximadamente las oficinas de pasaporte aquí en el departamento de Antioquia cerraron, suspendieron los servicios y este es el panorama que hay hoy. La verdad, desoladas porque hay mucha gente pues, que se ha enterado por las noticias que no están atendiendo. Otros como Mauricio, por ejemplo, que han llegado aquí y se han encontrado con la sorpresa. Mauricio, bienvenido a Noticias Caracol. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le han dicho? Buenas tardes, pues ¿qué pasó? Antier generé la cita muy puntual, se hizo el cobro con mucha eficiencia y llegó el día de hoy y me dicen simplemente que no hay sistema, no hay respuesta, no hay correo, tengo que comunicarme con un número de teléfono y esa es la realidad en la que tenemos, esperamos pues esto se solucione muy pronto. Bueno, esa es la realidad en la que están esas personas. Dice la Gobernación de Antioquia que hay más de 2.000 personas afectadas hasta este momento, pero advierten que pues la culpa no es de la administración departamental. Queremos informarle a la ciudadanía que el sistema que nosotros operamos en pasaportes depende de Cancillería. Es un programa que se llama CITAC. Cancillería nos informó que suspendiéramos el trámite hasta nueva orden. Hasta no organicen esta falla del sistema de Cancillería, no podríamos nosotros continuar con el proceso. Bueno, y lo que se presume aquí en estas oficinas de pasaporte de Antioquia es que el número de afectados siga creciendo porque, escuchen esta cifra, diariamente atienden a más de 1.000 personas en este punto, en esa región. Alfonso, gracias. Mientras tanto, en la oficina de pasaportes de Cali solo estaba funcionando para entregar documentos. Valentina Gallego, ¿cuál es el panorama hoy? La situación en Cali tampoco mejora. En este momento lo único que se están entregando son los pasaportes que fueron pagados antes del día lunes. De lo contrario, no hay absolutamente nadie porque no hay citas, no están atendiendo hasta nueva orden. La preocupación ahora de las personas son aquellas que no estaban enteradas de la situación pese a las noticias que se han registrado en los últimos días. Han llegado hasta aquí personas incluso de otros departamentos. Yo vengo desde el Cauca, pues estoy viajando desde las casi 4:30 de la mañana. Pues mi preocupación es que en el momento pues estoy en un trámite laboral en otro país y pues no me da mucho tiempo para poder tramitar el pasaporte y ahorita pues con este problema que hay, entonces estoy un poco preocupada porque puedo de pronto perder la oportunidad laboral que tengo. Sí, soy de Tuluá y vengo en auto, son 3 peajes de venida, 3 de ida, el tiempo, ¿quién me reconoce todo eso? ¿Y qué? Y nada, pues vine el martes y nada, y vengo hoy tampoco. Y la cita es a las 11, pero que tampoco, que no hay sistema. Entonces, ¿quién me reconoce todos esos gastos, el tiempo? A los problemas de turismo, de educación, de trabajo y de viajes que hay programados y que no van a tener pasaportes, pues ahora se le suman quién va a responder por los gastos de las personas que están llegando hasta el punto de pasaportes, han gastado dinero y no tienen respuesta. Valentina, gracias. 1:01 p.m. Luego de los disturbios de las últimas horas en inmediaciones del aeropuerto El Dorado en Bogotá, a esta hora se busca un acuerdo entre 2 sectores de taxistas que trabajan en la terminal aérea para levantar oficialmente las protestas. María Juliana Reyes, ¿se levantó la protesta de los taxistas? ¿Qué se sabe? ¿Se logró normalidad ahí en El Dorado?
Muy buenas tardes. Pues le cuento que siguen en esta mesa de concertación, por lo que todavía no se ha levantado la protesta que ya completa 2 días aquí en el aeropuerto El Dorado. Lo que ustedes van a ver a continuación es la única entrada habilitada que está a esta hora en el primer piso del aeropuerto El Dorado. Para poder ingresar tienen que mostrar su tiquete. Las despedidas y las bienvenidas deben ser entonces afuera del aeropuerto. Pero en la siguiente nota les contamos a ustedes todos los detalles de lo que ha transcurrido en la mañana y el problema que ha provocado también esta situación en esta terminal aérea. Durante toda la mañana, 9 de las 11 puertas del aeropuerto El Dorado en su primer piso permanecieron cerradas. Opain, la empresa encargada de la terminal aérea, tomó estas medidas de manera preventiva para evitar desórdenes dentro de sus instalaciones ante las protestas de los taxistas. El panorama a los alrededores fue de viajeros recorriendo todo el primer piso para encontrar su ingreso. Nos dijeron que nos desplazáramos hacia adelante porque no nos dejan entrar por allá todavía. ¿Por qué? No sabemos por qué será lo que pasa. En la única puerta habilitada para el ingreso solo entran los viajeros con tiquete en mano, por lo que las despedidas tuvieron que ser afuera y quienes llegan no encuentran un taxi en la zona autorizada. Nada, no hay servicio, no hay taxis, me toca ahorita como pedir un Uber o no sé. ¿Y le tocó despedirse de su hijo aquí en la puerta? Sí, porque no dejaron entrar, no sé por qué, o sea, estamos en el... ¿A qué hora tiene su hijo? Bueno. A las 2 de la tarde, nos toca ir desde esa mañana porque llegan de los paros de aquí. Pues como siempre la gente está perjudicada, entonces pues que eso lo pongan en conocimiento, porque perjudica no solamente al que está trabajando, a ellos como prestando su labor, como al que llega también, al pasajero. Entonces pues se encuentran con estas situaciones tan imprevistas y pues lamentable que se haga todo a última hora, ¿no? Y es que los taxis inconformes con las condiciones que la empresa Taxi Imperial les ha impuesto han permanecido bloqueando el carril exclusivo, buscando respuestas. Primero que todo yo pienso que lo que nos están violando es el derecho de trabajo. ¿En qué sentido? Nos encapsulan a nosotros en un enturne que es de 4 o 5 horas. Eso es la inconformidad de todos. No hay la posibilidad de un trabajo que sea con equidad. ¿De qué? No hemos igualdad de derechos. ¿A quién le dan prioridad? Le están dando ahorita prioridad pues a las camionetas del servicio de American Visa. Desde la empresa manifestaron que están buscando medidas para mejorar el servicio a los usuarios. La gente no quiere volver a tomar el taxi si no hay confianza. Y si no ganamos la confianza de nuestros usuarios, va a ser complicado y difícil. Nosotros al amarillo le queremos ayudar, pero ahorita ellos no quieren permitir control como de decirle al usuario cuánto le va a costar el servicio en el amarillo. ¿Qué le vamos a brindar adicional? Porque le vamos a brindar unas garantías de seguridad a los usuarios en la trazabilidad de la ruta. Una protesta que ya completa más de 24 horas afectando la movilidad en la llegada y la salida de los viajeros desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Miren, en los últimos minutos la empresa Taxi Imperial emitió un comunicado manifestando que el señor Julio Jiménez acaba de renunciar entonces a su cargo de gerente de esta compañía, esto a solicitud también de todo el gremio de los taxistas. A esta hora entonces, que es el carril exclusivo para los taxis que están autorizados a trabajar aquí en el aeropuerto El Dorado, permanece sin taxis precisamente porque sigue esta protesta, sigue esta mesa de concertación donde esperan que la nueva administración, la nueva gerencia entonces, pues les dé garantías a ellos de mejores condiciones laborales. Y como les comentaba hace un momento, pues la gente tiene una única entrada al aeropuerto El Dorado y una única salida y los familiares pues van a tener que esperar afuera mientras las personas están ingresando para poder tomar sus viajes. La recomendación es que lleguen con tiempo para que puedan también ingresar sin problemas. Sugerencia clave, María Juliana, gracias. Revisemos el panorama en el aeropuerto Ernesto Cortizos, que presta sus servicios a Barranquilla. Ahí desde hace más de 40 años opera una asociación de taxis que transporta a los viajeros desde la terminal aérea hacia la ciudad. Margarita Ariza, ¿quién los regula a ellos? ¿Cómo funciona ese servicio? Hola Lucía, televidente, muy buenas tardes. Estuvimos hablando con el presidente de Azotaeva, que es la entidad que asocia aquí a los taxistas que prestan el servicio en el aeropuerto Ernesto Cortizo. Nos dice que los regula el área metropolitana de Barranquilla, que es la autoridad de transporte, pero aseguran que desde el año 2004 no establece las tarifas, por eso les ha tocado a ellos, a la asociación, realizar esas tarifas. Ellos las colocan dependiendo del estudio de la canasta del transporte.
es decir, el alza del combustible, de las llantas y otros insumos. ¿Cómo opera este servicio aquí en el aeropuerto? Pues les muestro, hay una caseta, un punto donde los viajeros, está ubicada muy cerca donde salen los viajeros de las llegadas nacionales. Aquí les entregan un tiquete, les dan la tarifa que no pasa de 50.000 pesos, nos cuentan. Les dan un tiquete donde están todas las características del vehículo que los va a transportar. Pero sin embargo aseguran que han tenido muchos problemas con los vehículos que tienen plataforma o cualquier otra cuestión, porque tratan de llevarse a los viajeros, a las personas, a los clientes, y por eso han tenido algunos tropiezos. Ellos dicen que no contemplan pagos extraoficiales con lo que tiene que ver con los dominicales o recargos nocturnos. Así opera allá en Barranquilla. Margarita, gracias. ¿Y cómo funciona el servicio de taxis y transportes similares en el aeropuerto de Río Negro, cerca a Medellín? Mariana Rodríguez. Tatiana, televidentes, buenas tardes. Legalmente hay que decir que aquí en el aeropuerto José María Córdoba operan varias empresas de servicio de taxi, todas privadas. Son reguladas directamente por el Ministerio de Transporte, las vigila el municipio, que en ese caso es Río Negro, y el papel que cumple el aeropuerto es básicamente mantener organizado este espacio. Pues les voy a mostrar cómo se ve acá en lo que es el primer nivel, que es un carril exclusivo solamente para el servicio del transporte público. Hay dos modalidades de taxis, los taxis individuales y colectivos que transportan hasta 4 pasajeros. Hay solamente una tarifa única oficial para la ciudad de Medellín, que es el destino a los que los viajeros pues más viajan desde acá, desde el aeropuerto, y esa está fijada en 132.000 pesos. Es importante reiterar que aquí son más o menos 550 taxis todo el día, todas las 24 horas, viajando desde esta terminal aérea hasta diferentes municipios del Valle de Aburrá, principalmente en la ciudad de Medellín. ¿Cuál es su opinión del servicio y los precios del transporte desde el aeropuerto de su ciudad? Los leemos en @noticiascaracol. 1:09 p.m. La Procuraduría anunció la apertura de una investigación disciplinaria en contra del exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Arturo Lemus, por presunto abuso de funciones. La determinación se produce luego de que la unidad investigativa de Noticias Caracol revelara las grabaciones de una serie de reuniones que sostuvo Lemus con el abogado del señalado zar del contrabando, Diego Marín, alias Papá Pitufo. Mientras fue director de la Agencia de Inteligencia de la Presidencia, Jorge Lemus sostuvo al menos 2 reuniones con Luis Felipe Ramírez, el abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo. Las grabaciones de estos encuentros fueron reveladas por la unidad investigativa de Noticias Caracol. Si el hombre decide venir y le garantizamos eso, que sea de bajo perfil, garantizamos seguridad, que no vayan a joder, garantía de que la fiscalía pues se porte verdaderamente como debe ser públicamente. Yo lo que te digo es otra cosa. ¿Cuál es una cosa que a mí me tiene preocupado? Algo que sí, pero no han pedido. Yo tengo la sensación de que lo que me han dicho es que le piden un paquete. Pero hasta ahora no han dicho nada. No. Y entre más pronto resuelva esto, mejor para él. Entre más pronto lo resuelva, mejor para él. ¿Sí? Es más, si ya está aquí metido en el cuento, el presidente, así como con la gente que está metida en la vaina de la paz, avanzado ya la negociación que, si es que es negociación que se haga, por ejemplo, en el caso de los guerrillos y los grupos armados, será, y hay una ley que nos permite eso, que entre más avanzada la negociación, pues hermano, la extradición ya... Este ofrecimiento, que quedó registrado en este fragmento de audio, llevó a la Procuraduría a anunciar el inicio de una investigación disciplinaria contra Lemus por presunto abuso de funciones por realizar ofrecimientos de beneficios que competen a las autoridades judiciales. Según el ente investigador, Lemus realizó estos ofrecimientos al abogado
en el marco de la paz total, con el propósito de facilitar la entrega en Colombia del llamado zar del contrabando. La Procuraduría le solicitó a la Fiscalía informar si adelanta una investigación penal por cuenta de estas grabaciones. También ordenó varias inspecciones judiciales para verificar si Lemos contaba con autorizaciones e instrucciones para buscar estos acercamientos con Diego Marín, alias Papá Pitufo. La nueva EPS vuelve a estar en el debate público, no solo por la crítica situación que atraviesa desde hace meses, sino porque ya cumplió su tiempo de intervención por parte del gobierno y aún no hay decisión sobre si se alarga o no la medida. Los entes de control pidieron explicaciones a la entidad e inspeccionaron su sede principal buscando respuestas. Más de 11.7 millones de afiliados a la nueva EPS están en el limbo. La entidad no cuenta con una cabeza o representante que lidere el proceso de intervención que venía adelantando el gobierno y que terminó el pasado 3 de abril. En medio de la incertidumbre, la lupa de los entes de control está sobre la entidad. La Contraloría inspeccionó nuevamente la sede principal. A hoy no tenemos aún un reporte oficial de los estados financieros de la entidad. Y en la superintendencia hemos identificado un déficit patrimonial de más de 16 billones de pesos en las entidades o en las EPS intervenidas. La Procuraduría también hizo un fuerte llamado en el que pide explicaciones y un informe detallado a la Superintendencia de Salud sobre las condiciones que llevaron a que la entidad fuera intervenida. A la fecha no hay claridad sobre la decisión por parte del gobierno frente al futuro de la EPS más grande del país, lo que supone un riesgo muy alto para los pacientes. ¿Quién va a ordenar los pagos a la red prestadora? Y si no le ordenan los pagos a la red prestadora, pues dejan de atender como ha venido ocurriendo. Hoy el gobierno podría tomar varios caminos sobre el futuro de la nueva EPS, terminar la intervención y designar a un nuevo presidente que, según información extraoficial, podría ser el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, o podría darle continuidad a la medida de intervención y, en el peor de los casos, llegar a liquidarla. Incluso en las últimas horas, la Superintendencia de Salud asignó a 4 nuevos interventores a otras EPS también bajo esta medida, pero la nueva EPS no aparece en la lista. Eso nos lleva a ese escenario de posibilidad y probabilidad que hace sentido teniendo en cuenta lo que anunció el presidente semanas atrás en su alocución presidencial, de que estarían pensando en no prorrogar la medida sobre la nueva EPS. En 21 meses de intervención, la nueva EPS ha cambiado 5 veces su agente interventor. Ha recibido críticos balances por parte de los entes de control, miles de manifestaciones de los usuarios y algunos de sus trabajadores en salud que no cuentan con pagos oportunos de honorarios. Lo que pase con la nueva EPS afecta a todo el sistema de salud y puede ser una decisión no solamente abiertamente ilegal, sino que conduzca a un deterioro mayor. Pacientes, trabajadores y el sector en general hacen un llamado urgente al gobierno para que dé claridad sobre lo que ha sucedido en los últimos 3 años con la aseguradora de salud más grande del país. A la 1:15 p.m, volvemos con la noticia de la polémica rumba en la cárcel de Itagüí, que generó la suspensión de los diálogos del gobierno con los cabecillas de varias bandas. El IMPEC se pronunció y advirtió que esta celebración no fue autorizada. Alfonso Cárcamo, ¿qué más se sabe sobre este escándalo? Tatiana, y además de hablar sobre la autorización de esta fiesta en la cárcel La Paz de Itagüí, la dirección del IMPEC también ha asegurado que ya sacó del cargo al director encargado de custodiar la cárcel de Itagüí en el momento en el que ocurrieron los hechos, porque el titular se encontraba de descanso. Ha vuelto a su puesto el director titular. También ha asegurado el IMPEC que empezó la investigación de 7 funcionarios que estaban en turno cuando sucedieron estos hechos, y también aseguran que no descartan la posibilidad, ya que se suspendieron los diálogos con el gobierno nacional, que los cabecillas involucrados en esta fiesta pues también sean trasladados de prisión. Pero veamos en el siguiente informe qué fue lo que pasó en la cárcel de Itagüí y con esa rumba vallenata. Estas fotografías y este video donde se observa al cantante Nelson Velázquez junto a otras personas en la cárcel La Paz de Itagüí son claves en la denuncia que hace la concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, sobre una parranda vallenata en las últimas horas dentro de este centro penitenciario. Es inaudito lo que viene pasando en la cárcel de máxima seguridad.
Hoy recibí una información por parte de una fuente, quien me envió unas fotografías y un video donde se escucha el audio de la música y un concierto que el cantante Nelson Velázquez estaba ofreciendo al interior del patio de máxima seguridad o de alta, como se conoce, al interior de la cárcel de máxima seguridad, aprovechando que el director no se encontraba. Noticias Caracol pudo conocer que la fiesta habría tenido un costo de 500 millones de pesos y de los cuales 100 habrían sido destinados para el artista y habría sido patrocinada por cabecillas de bandas criminales que están en medio del proceso de paz total urbana con el gobierno nacional. Pues aprovecharon la ausencia del director de la cárcel para permitir el ingreso no solamente del cantante, quien desde horas de la mañana estaba ofreciéndoles el concierto a los peores criminales que tenemos en la ciudad de Medellín, porque en ese patio están todos los que supuestamente están en las mesas de los diálogos sociojurídicos, sino que además ingresó licor y que en este momento varios de ellos se encuentran en un alto estado de alicoramiento. A raíz de esta denuncia, representantes de la Mesa de la Paz Total Urbana aseguran que suspenderán los diálogos hasta esclarecer lo que sucedió y el IMPEC advirtió que nunca autorizaron esta parranda. El ministro de Justicia también salió al paso y aseguró que esta fiesta no fue aprobada por el gobierno ni el IMPEC. Por su parte, el gobernador de Antioquia aseguró que esta fiesta es semejante a las que en su momento hacía Pablo Escobar en la catedral. Fiestas que se parecen a las que hacía Pablo Escobar en la catedral. La gran diferencia es que en ese entonces se persiguió a ese criminal con todo el peso de la ley. Hoy Petro los nombra gestores de paz, nombra a narcos como gestores de paz. Realmente lo que estamos viviendo por cuenta de la pretensión de Petro de arrodillar todo el Estado colombiano al crimen nos hace pensar que lo del proceso 8000 fue un juego de niños. La misma concejal Claudia Carrasquilla denunció el 8 de diciembre del año pasado que en medio de una fiesta de los cabecillas que están dialogando la paz total se fugó alias El Flaco, advirtiendo que son actuaciones repetitivas. Entre tanto, el IMPEC anunció que inició la investigación contra 7 funcionarios por este nuevo escándalo. 1:19. El coronel Daniel Gutiérrez, quien es el director del IMPEC, pues entregó hace pocos minutos más detalles de lo que pasó y también de las medidas a tomar por este escándalo. Precisamente de esa se trata la investigación. Se ordenó ayer mismo desde nivel central de Bogotá, se envió un equipo investigativo. También tenemos las puertas abiertas para que la Procuraduría pueda hacer su investigación de manera preferente si lo requiere. La Comisión Delegada de la Paz Urbana suspende los diálogos con estos voceros de paz, también precisamente para establecer los responsables de los voceros de paz que generaron este hecho tan bochornoso y lamentable que no se puede volver a presentar. Hay que recordar entonces que en estos momentos hay una inspección exhaustiva en el pabellón donde ocurrió la fiesta para encontrar más detalles y también dictaminar si habría ingresado a este lugar un segundo artista, aparte del cantante vallenato Nelson Velázquez. Alfonso, gracias. Cambiamos de tema y les contamos que a nivel internacional Colombia vuelve a estar con las alarmas encendidas. La calificadora Standard & Poor's le bajó la nota al país, reflejando un deterioro en sus finanzas públicas y aumentando la percepción de riesgo para los inversionistas. ¿Cuáles son los riesgos de este anuncio? Aquí les contamos. Standard & Poor's ve a Colombia como un país con mayor riesgo para pagar sus deudas, por eso bajó su calificación de BB a BB negativo, lo que puede traducirse en préstamos más costosos y menor llegada de inversión extranjera. En general, el país tiene que encontrar unas tasas de interés más elevadas a la hora de pedir un crédito. Pensemos, por ejemplo, aquí el tema de créditos hipotecarios, que se hablan justamente con el endeudamiento de largo plazo. La razón de esta calificación es que el gobierno está gastando más de lo que ingresa y esa brecha no se cerrará rápidamente. De acuerdo con el informe, el déficit fiscal seguirá siendo elevado mientras la deuda continúa en aumento. Confirma el mal momento de confianza de nuestro país, explicado por el mal manejo de las finanzas públicas que hoy en día se encuentran al filo del precipicio, pero también por esos mensajes contrarios a la institucionalidad económica, al Banco de la República, al sector privado.
El informe interno de Standard & Poor's también es muy crítico sobre Ecopetrol. Advierte que el manejo de la compañía está debilitado, que la junta directiva es poco independiente, que enfrenta riesgos debido a la política energética del gobierno que busca disminuir la dependencia de los hidrocarburos, pero además indica un posible encarecimiento del financiamiento de la compañía. Esos puntos llevaron a la calificadora internacional a plantear preocupaciones profundas sobre el futuro de la empresa. El presidente encargado de la compañía habló sobre el panorama. Entendemos la importancia de esto, entendemos que a nivel individual la estamos manteniendo, pero que nos llama también para poder hacer gestiones y revisiones, de poder avanzar en la sostenibilidad de la compañía. Es lo más importante que para nosotros es lograr generar valor. A pesar de la rebaja en esta calificación internacional para Colombia, la calificadora dice que no se presentarían nuevas rebajas en el corto plazo. Sin embargo, advierte que si no se corrige el rumbo fiscal, Colombia podría enfrentar nuevas rebajas en su calificación. Y esta reciente baja en la calificación crediticia de Colombia ya empieza a generar reacciones entre analistas y líderes gremiales. ¿Qué significa eso para la economía del país? Daliana Garzón, de Negocios Dito, nos cuenta los detalles. Buenas tardes, Daliana. Catalina, ¿qué tal? Buenas tardes. La rebaja en la calificación crediticia por parte de Standard & Poor's es una señal de alerta para los mercados financieros. En entrevista con Negocios Dito, Jonathan Malagón, presidente de Asobancaria, aseguró que es la primera vez que Colombia tiene dudas sobre la estabilidad fiscal y que incluso nos ven como un país que podría llegar a la bancarrota por el excesivo gasto público. Colombia nunca fue un país que estuviera cerca al default. Hoy estamos en niveles donde internacionalmente nos ven como un país que potencialmente puede llegar al default, puede llegar a la bancarrota. Este gobierno está gastando el 25% del PIB. El nivel de gasto público es más grande que en la pandemia. El nivel de gasto público es más grande que la pandemia. Entonces, la razón del desbarajuste fiscal de nuestra economía no son los impuestos. La razón del descuadre fiscal y del abismo fiscal al que nos estamos viendo abocados es fundamentalmente el gasto público. El exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo, advirtió sobre el impacto directo que esta decisión tendrá en el bolsillo de todos los ciudadanos, un escenario que va a estar marcado por tasas de interés al alza y también el encarecimiento en el costo de vida. Entonces esa degradación implica que para que el gobierno se siga financiando al ritmo que necesita el programa de gastos que trae, vamos a tener que pagar más tasas de interés. Cuando un acreedor ve o tiene desconfianza de aquel a quien le están prestando, pues le cobra más caro, y eso es lo que está sucediendo en Colombia. Finalmente, Camilo Guzmán, director ejecutivo de Libertank, señaló que se envió un mensaje negativo a todos los inversionistas extranjeros, ya que se percibe una pérdida en el rumbo de la gestión de las finanzas públicas nacionales. ¿Qué nos dice esto? Nos dice cuidado que la economía colombiana está entrando en cuidados intensivos, y entonces le advierte también a los inversionistas y sobre todo a la banca multilateral e internacional pilas, que es muy probable que esa economía tenga que entrar en default, pueda dejar de pagar, etcétera. Es decir, que estalle una bomba y que nos lleve a una gran crisis económica. Entonces, si le va a prestar plata, préstele más caro. Según los expertos, mientras Colombia no presente una evidencia estructural de solidez y también de previsibilidad fiscal, será muy difícil revertir esta nota en el corto plazo. La ampliación de esta y otras noticias en Negocios Dito a las 3:30 de la tarde. 1:35 p.m. Iniciamos a esta hora el radar de la política con la propuesta de Sergio Fajardo y su campaña para proteger la Constitución de 1991. Pues radicaron ante la registraduría un comité que busca recoger millones de firmas para frenar una Asamblea Nacional Constituyente y, según ellos, blindar la Constitución por lo menos hasta el año 2036. Un referendo para la estabilidad constitucional. Esa es la intención que tienen desde la campaña de Sergio Fajardo para proteger a la Constitución del 91 ante cualquier intención de modificarla. No podemos permitir que toda esta polarización nos esté llevando a una cosa que a mí me parece equivocada, y es que nosotros estemos debilitando la Constitución del 91. El comité promotor, liderado por Edna Bonilla, lo que busca es preservar los acuerdos de 1991 y no atacar, según ellos, la institucionalidad. Advierten que la Constitución no le pertenece a ningún gobierno, sino a un país. Y hoy la sentimos amenazada.
por quienes pretenden reemplazarla con una asamblea hecha a la medida y porque quienes quieren aislar a Colombia del mundo. Conseguir 2.078.000 firmas que debe avalar la registraduría es el primer paso para avanzar en ese propósito. Colombia sí necesita reformas en salud, en educación, en justicia, en empleo, en descentralización, entre otros. Pero esas reformas se hacen con las instituciones, no destruyéndolas. Por eso, invitamos a las y los colombianos a sumarse a esta iniciativa. Ante la Registraduría Nacional ya quedó radicado este referendo de forma virtual y la otra semana iniciará el proceso de la recolección de firmas. 2 millones de firmas. Y por el lado de Iván Cepeda, está llegando a Barrancabermeja, Santander, donde se va a reunir con sus seguidores a las 3 de la tarde en Cristo Petrolero. Y precisamente en medio de esta gira nacional está repartiendo que es su periódico de campaña. Se llama El Cambio sí se siente y se defiende votando. En la portada tiene el indicativo de cómo votar por la fórmula Cepeda-Quilpué en el tarjetón, y luego viene una sección que resalta las coincidencias entre los candidatos, como que ambos tienen orígenes en el Cauca, que ambos son víctimas del conflicto, entre otros. Luego viene una sección llamada Historias, donde el cambio sí se siente, destacando varios programas del gobierno de Gustavo Petro y las propuestas del candidato para varios sectores. La campaña espera entregar más de 1 millón de estos ejemplares. Y hablemos ahora de la candidata Paloma Valencia. Hoy dejó claro que el Senado de la República seguirá siendo su escenario de debates y de cuestionamientos al candidato Iván Cepeda. Valencia, miren cómo cubrió los computadores del recinto con varias preguntas para el candidato del Pacto Histórico. ¿Mantendrá a Ricardo Roa al frente de Ecopetrol? ¿Avanza en una mayor estatización del sistema de salud? ¿Respaldará el manejo de la inteligencia señalado de interceptaciones a la oposición? ¿Qué hará con la independencia del Banco de la República? Este es un claro desafío para que el candidato del Pacto Histórico asista a los debates. Mientras tanto, Cepeda insiste en que el Senado no es el escenario natural para sostenerlos. Y finalizamos con Abelardo de las Priella, porque el candidato lanzó una propuesta para los alcaldes del país. Se trata de ejecutar el presupuesto nacional directamente con los 1.103 mandatarios locales de Colombia para que ellos puedan desarrollar los proyectos en sus municipios. Dice de las Priella que es una manera de priorizar a las regiones del país. Prioricen las obras más importantes de sus municipios para que lleguemos a ejecutar, porque con nosotros es diciendo y haciendo. Alcaldes, en nuestro gobierno no va a existir un mandato perdido. Ustedes van a tener la oportunidad de mostrar resultados que este gobierno no ha querido dejar mostrar, en contravía de la democracia y en contravía de las instituciones. 1:39 p.m. Finalizamos este radar de la política. A las 7 de la noche los esperamos con más movidas que entran en nuestro radar. Stephanie. Aleja, gracias. 1:39 p.m. En medio de la ofensiva militar contra las disidencias de alias Calarcá en el Catatumbo, el ejército ubicó un búnker construido bajo una torre de energía para evitar ser afectados por la artillería de las fuerzas militares. Desde allí controlaban los ataques con drones. En esta torre de energía, donde a simple vista solo hay cables y estructura metálica, se oculta un sistema de seguridad que rompe con cualquier idea de guarida antes hecha por las disidencias. Bajo la torre, la estructura 33 de alias Calarcá construyó un búnker, un fortificado subterráneo, una madriguera diseñada no solo para esconderse, sino para resistir a la ofensiva de las fuerzas militares. Y no solo es un hueco, es una abertura excavada y construida con precisión, muros de concreto, madera y láminas metálicas capaces de amortiguar los impactos de artillería. Allí, dice el ejército, dormían y se resguardaban las disidencias, pero también funcionaba un depósito de guerra, un complejo ilegal para la elaboración de explosivos y construcción de drones. Se pudo incautar gran cantidad de material, dentro del cual encontramos más de 100 granadas que son utilizadas para ser adaptadas con drones y atentar contra la población civil. El Ejército Nacional rechaza categóricamente el uso de estos artefactos que atentan contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. ¡A mi orden! ¡A su orden! ¡Fuego!
Con esta ofensiva militar que iniciaron las tropas hace unas horas con fuego de artillería y apoyo aéreo, lograron afectar 6 campamentos de las disidencias y recuperar esta carretera que conecta el municipio de Tibú con la vereda de Versalles en norte de Santander y que estaba bajo total dominio de Calar. Hoy en Noticias de Salud hablamos de una condición frecuente en los adultos que puede causar complicaciones que son prevenibles con vacunación. ¿De qué estamos hablando, doctora Fernanda? Buenas tardes, estamos hablando del herpes zóster, o más conocido como culebrilla. Les recuerdo que en quienes tuvimos varicela, cuando se nos pasa el brote y los demás síntomas, el virus no se va, sino que queda, digamos que dormido. Y años después, cuando tenemos ciertas situaciones que nos bajan las defensas, este virus aprovecha y se despierta causando la culebrilla, que no es cierto ni es posible que se una la cabeza con la cola y que uno se pueda morir. Pero lo que sí puede pasar es que deje secuelas como dolor crónico muy incapacitante, daños en los ojos, incluso riesgos cardiovasculares y neurológicos, complicaciones que se pueden evitar con la vacunación. Ojalá que quienes tengan más de 50 años consideren esta decisión, porque los datos son claros. 1 de cada 3 personas tendrá culebrilla a lo largo de su vida y a los 80 años el riesgo se incrementa al 50%. ¿Cuántas veces ha escuchado hablar de la culebrilla? Es una condición rodeada de mitos, entre otros sobre sus causas y tratamientos. Su nombre médico es herpes zóster y es una afección causada por el mismo virus que produce la varicela. Este virus no se va de nosotros, ese virus permanece y se oculta en el sistema nervioso a nivel de la médula espinal. Allí él va a quedar contenido por nuestro sistema inmunológico o nuestras defensas. Una vez nuestras defensas tienen alguna brecha o alguna debilidad, el virus se reactiva y aparece como herpes zóster. De ahí que toda persona que alguna vez haya tenido varicela puede desarrollar herpes zóster. Sin embargo, la probabilidad es mayor a partir de los 50 años. Porque hay un fenómeno que se da con la edad que se llama inmunosenescencia. La inmunosenescencia no es más que el envejecimiento del sistema inmunológico. Es decir, así como nos salen canas, nos salen arrugas, el sistema inmunológico envejece de igual forma. También por la presencia de enfermedades como diabetes, hipertensión, otras condiciones cardiovasculares y renales que pueden comprometer el sistema inmunológico o de defensas. Una de las características de este herpes es el dolor que provoca y que algunos describen como un quemón o corrientazo debido a que afecta las fibras nerviosas que permiten sentir. Comienza tal vez en el área de la piel con malestar, con hipersensibilidad o que siente las cosas mucho más de lo habitual, con picazón. Y eso después, a lo largo de los días, que dura aproximadamente unos 3 días, es que comienzan a aparecer las ampollas y comienza a manifestarse ese dolor quemante, punzante o de electricidad. Dolores que pueden persistir en el tiempo y afectar seriamente la calidad de vida. Con un dolor que es comparable con dolores oncológicos, con dolores reumatológicos, vivir con eso el resto de la vida. Y es difícil el control a través de medicamentos de esa complicación. Hay otras complicaciones que tal vez son menos frecuentes, pero son igualmente graves, que es cuando nos afecta la cara y puede afectar el ojo. De ahí la importancia de vacunarse. Sí, hay una vacuna que previene la aparición de la culebrilla o herpes zóster. La vacuna lo que ayuda es a evitar la reactivación del virus. Si evitamos que el virus se reactive o vuelva a aparecer como la manifestación de herpes zóster, lo que va a generar es que tengamos menor riesgo de complicaciones. Son 2 dosis con intervalo de 2 a 6 meses. Se aplica en el brazo y se recomienda en personas mayores de 50 años. Está contraindicada si hubo reacción alérgica después de la primera dosis, en quienes tienen culebrilla activa y embarazadas. Los efectos secundarios más comunes son el dolor en el sitio de la inyección, enrojecimiento, malestar y fiebre. Y algo importante, así usted ya haya tenido culebrilla, se puede vacunar porque como el virus no se va, sino que, insisto, se duerme, puede reactivarse más de una vez. El sector de los hidrocarburos es clave para el país, pero está enfrentando numerosos desafíos en Colombia. Ese tema será analizado la próxima semana en el Congreso de Naturgas, donde también tendremos un debate con los candidatos a la presidencia de la República. Y para anticiparnos al contexto que allí se verá, nuestro invitado especial es el doctor Frank Byrd, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, la ACP, que agrupa a los productores de petróleo, gas y combustibles líquidos. Con él está Henry González.
Pues muchas gracias y le damos la bienvenida al doctor Frank Per a Noticias Caracol para hablar de hidrocarburos, sus aportes y los retos que están enfrentando actualmente. Quisiera, doctor Per, que comenzáramos. ¿Cuáles son los aportes económicos de este sector a la nación? Gracias por la invitación. Este es un sector que es un pilar fundamental de la economía nacional. Cerca de 30 billones en aportes fiscales, más del 3% del Producto Interno Bruto, 7 billones en exportaciones, el 25% de la inversión extranjera directa, y es el sector que más contribuye a obras por impuestos en las regiones de Colombia. Pero no solamente aportes para la nación, también para las regiones son un sector fundamental. Claro. Directamente cerca de 360.000 empleos, pero cuando uno mide las cadenas de valor hay más de 1 millón de empleos que genera este sector en diferentes, digamos, subnegocios derivados de la actividad. Compras por 173 billones de pesos a proveedores locales. Medio billón de pesos en inversión social voluntaria del sector. Y pues es un sector que ha contribuido, digamos, de la mano de alcaldías y gobernaciones a proyectos de interés regional. Claro, inclusive a través del programa de obras por impuestos, donde también han invertido más de 1 billón de pesos. Pero hay también desafíos, doctor, y es que vemos que, por ejemplo, la exploración se ha estancado en los últimos años. Pues mire, hay una caída del 80% desde el 2011 al 2025 y con el mensaje de este gobierno de que aquí no hay contratos nuevos, los inversionistas se fueron a otra parte. Entonces, con los contratos que hay hoy solamente tenemos 70 contratos por firmar en los próximos 4 años. Eso es muy insuficiente porque eso no nos da para reponer las reservas. Y si no hay búsqueda, efectivamente los efectos se ven en temas como, por ejemplo, las reservas, que están también como más bien estancadas. 7 años de reservas no son nada en el mundo del petróleo porque los proyectos toman muchos años. Y estamos viendo que los países cada vez están buscando tener más seguridad y soberanía energética. Entonces aquí lo que hay que hacer es reactivar la exploración, reactivar la producción y contar con nuestro propio petróleo. Claro, y más en coyunturas como estas que estamos atravesando. Doctor, en el tema del gas creo que es todavía más crítica la situación. Esa situación sí es crítica. Tenemos menos de 6 años de reservas y los proyectos de gas demoran más o menos eso desde que comienza el proyecto hasta que la primera molécula sale al mercado. Pero miren lo interesante, este problema no es nuevo. En el 2010 teníamos casi 14 años de reservas y hoy tenemos menos de 6. Eso lo que quiere decir es que durante muchos años Colombia no ha tenido unas políticas de Estado en el tema energético y unas políticas de Estado en el tema de gas para ordenar el mercado de gas, donde la oferta y la demanda están distantes, donde tenemos problemas de interconexión, donde tenemos problemas de incentivos a la remuneración de la infraestructura y a la remuneración de transporte. Entonces, esos temas hay que resolverlos con una visión de Estado de largo plazo que trascienda varios gobiernos. El año pasado importamos el 17% del gas y este año estamos importando el 25% del gas. Pero miren lo que pasa, que mientras el gas nacional puede estar a $9, estamos sujetos a la variación de precios internacionales y el gas importado puede llegar hasta 18. Eso le afecta al bolsillo, a las familias y la competitividad de las empresas. Pero totalmente, y además que si no hay producción también se agravan todavía más los problemas. Claro, y estamos en 746.000 barriles diarios de promedio para el año pasado, cuando llegamos a estar en 1 millón de barriles. Importamos gasolina. Entonces, eso no tiene sentido. Claro, ahora, doctor, ustedes tienen algunas propuestas para que este sector pudiera recobrar, digamos, el brillo, recobrar los aportes que hace algunos años se veían y que han venido decayendo. ¿Cuáles son rápidamente esas 4 propuestas? En primer lugar, hay que pasarle un mensaje a los inversionistas de que aquí va a haber, y hay que construirla, una política de Estado integral y de largo plazo para el sector energético, que trascienda a varios gobiernos. ¿Para qué? Para recuperar la autosuficiencia, recuperar la soberanía. Ahí hay que reactivar la exploración y aumentar la producción. En segundo lugar, hay que garantizar el abastecimiento de gas natural. Ahí tenemos sobre todo un proyecto, que es el proyecto de Ecopetrol y Petrobras, que es el proyecto de gas costa afuera en La Guajira, que podría entrar en funcionamiento en el año 2030 si pasa un par de cuellos de botellas que tienen que ver con licenciamiento y consultas previas, y ahí podemos volver gradualmente a recuperar la autosuficiencia en gas. Hay que privilegiar también los otros proyectos costa afuera y un proyecto grande que hay costa adentro en el tema de gas. Hay que tener opciones de importación, pero un país no puede depender de las opciones importadas sujetas a los mercados internacionales. Tenemos también otras propuestas.
Que son esas dos. Sí, hay que señor. asegurar el abastecimiento de combustibles líquidos. La distribución de combustibles líquidos en Colombia tiene cuellos de botella porque hay contrabando, hay robo de combustibles, hay más de 150 chuzadas ilegales a los poliductos en el último año. La gasolina robada es un delito, contribuye al lavado de activos. La gente que compra gasolina robada está no solamente incurriendo en un acto criminal, sino que se arriesga a que se le dañen los motores o se le dañen los carros y no estamos pagando impuestos ni regalías y las regiones han perdido billones de pesos por eso. Y finalmente, lo que nosotros estamos proponiendo es impulsar una adición energética a la colombiana. ¿En qué consiste eso? En el mundo de hoy está probado que el petróleo y el gas van a seguir aumentando su producción y su consumo por lo menos hasta el año 2050. Como proporción de todos los energéticos va a disminuir, pero vamos a necesitar más petróleo y más gas. ¿Qué tenemos que hacer en Colombia? Generar unas condiciones, además de seguridad, la inseguridad está absolutamente desbordada, cerca de 1.500 bloqueos el año pasado. Garantizar condiciones de seguridad y estabilidad jurídica para sacar todo el petróleo y todo el gas que podamos con los estándares ambientales y sociales más altos. Y utilizar esos recursos para tres cosas. Adoptar gradualmente tecnologías más limpias para que haya cadenas de producción, distribución, comercialización y consumo que nos lleven a tener una canasta energética cada vez más limpia. En segundo lugar, utilizar los recursos de regalías para proyectos que realmente formalicen la economía en las regiones, generen empleo, alejen la criminalidad y el narcotráfico y sobre todo que le permitan a esas economías regionales generar otros sectores productivos muy sólidos y que eliminen la dependencia que tenemos hoy de petróleo y gas. Y en tercer lugar, lo más importante como consecuencia de eso, utilizar estos recursos para reducir y ojalá eliminar las brechas sociales del país. Necesitamos autosuficiencia, soberanía y estar orgullosos de nuestro petróleo y nuestro gas. Además, un sector, doctor Per, que está enmarcado en un entorno internacional también bastante particular, así que todos estos temas los profundizaremos, doctor Per, con su presencia también en el foro que tendremos la próxima semana y el 16 particularmente en el debate con los candidatos, así que allá nos veremos. Vamos a ver qué dicen los candidatos de esto. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor Per, por estar aquí en Noticias. Estos son los sucesos que hacen noticia en el mundo a esta hora. Hoy se conocieron impactantes videos de cómo los civiles fueron sorprendidos por la andanada de bombardeos de Israel en Líbano, que dejó más de 300 muertos y más de 1.000 heridos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu anunció negociaciones directas con el gobierno libanés para desarmar a la organización chiita Hezbollah respaldada por Irán. Una niña de 13 años se grababa en redes sociales cuando fue sorprendida por un ataque cuando caminaba en la calle con su padre. Otro momento fue captado cuando transeúntes caminaban y se salvaron por poco del impacto en el centro del Líbano. Solo en esa explosión murieron 6 de los más de 300 muertos que deja la arremetida israelí sobre el Líbano este miércoles. Israel amenaza con más ataques e instó a los residentes de los suburbios del sur de Beirut, considerados un bastión del movimiento pro-iraní libanés Hezbollah, a evacuar inmediatamente el lugar. Por primera vez, la advertencia incluye una orden de evacuación. Tras el brutal ataque de este miércoles, el primer ministro israelí informó haber ordenado negociaciones directas con el Líbano para desmantelar a Hezbollah y agregó que también abordará el establecimiento de relaciones de paz entre Israel y Líbano. Por su parte, el gobierno libanés exige un alto el fuego antes de iniciar cualquier negociación con Israel. Mientras, el estrecho de Hormuz, clave en la negociación y la economía energética del mundo, sigue cerrado. Aunque Irán afirma que está abierto, pero los buques deben coordinarse con sus fuerzas armadas. Hasta ahora, el estrecho de Hormuz está abierto. Por supuesto, existen restricciones técnicas debido a la zona de guerra y a muchos acuerdos que Irán realizó durante la guerra, durante esta agresión contra Irán. Y en las calles de la capital iraní, miles de personas se congregan y conmemoran los 40 días del asesinato del líder supremo Ali Khamenei. También esperan ver a su nuevo líder. Si Dios quiere que nuestro líder supremo esté a salvo donde quiera que esté, nos conviene.
tanto a nosotros como a nuestro país, que nuestro líder no esté a la vista en este momento para poderlo proteger mejor. Mientras, la frágil tregua entre Irán y Estados Unidos intenta sostenerse y aclararse en el encuentro que tendrán en Pakistán este viernes las delegaciones de ambos países. En su penúltimo día en el espacio, los 4 tripulantes de la misión Artemis II trabajan en precisar la ruta de regreso. La tarea más importante de la jornada es una maniobra de corrección en la trayectoria de retorno, la segunda desde que se pusieron rumbo a la Tierra. Según los datos proporcionados en directo por la NASA, la nave Orión viaja hoy a una velocidad de 4.640 kilómetros por hora y está a 225.308 kilómetros de la Tierra. Prácticamente la misma distancia de la Luna, 218.870 kilómetros, es decir, Orión está justo a mitad de camino de vuelta. Le quedan 29 horas y media de viaje. En tierra, la NASA, las familias y los fanáticos se preparan para recibirlos mañana, pasadas las 7 de la noche. La misión Artemis II cumple su 9º día, el último de la tripulación en el espacio antes de su regreso. Ahora los 4 astronautas a bordo y la NASA se centran en la preparación para el ingreso a la atmósfera terrestre. Configurarán todos los sistemas y el control de reacción para orientar el escudo térmico que protegerá a la cápsula en el momento más riesgoso, el calentamiento máximo durante su reingreso a más de 2.500 grados. Mientras tanto, las familias, amigos y compañeros de los tripulantes esperan su regreso con gran expectativa. Ayer empecé a darme cuenta de que, wow, ya han completado más de la mitad de su misión y volverán a casa en unos días. Ha habido mucha felicidad y emoción, mucha alegría y también momentos conmovedores al ver el lado humano de la tripulación. También ha habido algo de ansiedad y el deseo de que regrese a casa sano y salvo. Por su parte, Cristina Koch, durante su última rueda de prensa desde el espacio, expresó sus ansias por llegar a la Tierra y pasar la batuta a los compañeros que llegarán a la Luna. Parte de nuestra filosofía como equipo y nuestros valores desde el principio han sido que esto es una carrera de relevos. De hecho, tenemos testigos que compramos para simbolizarlo físicamente. Planeamos entregárselos al siguiente equipo y todo lo que hacemos lo hacemos pensando en ellos. Mientras tanto, el primer ministro canadiense aprovechó la llamada que tuvo con la tripulación para felicitarlos, expresarles su orgullo y resolver algunas dudas con Jeremy, el astronauta canadiense. Tienes a muchos jóvenes mirando inspirados y sabes el desafío que hay. Y es un desafío positivo para esta generación. Creemos que el riesgo es necesario, pero un riesgo calculado, un riesgo bien pensado y un riesgo que se equilibra con otros. Así que para quienes toman esas decisiones, háganlo en colaboración con otros. La gente se dará cuenta cuando se excedan. Finalmente, la NASA ya está ejecutando el plan para que el amerizaje de esta misión se realice de la manera más segura y está planeada para mañana pasadas las 8 de la noche, hora Florida. Mucha atención, la primera dama de Estados Unidos negó cualquier relación con el delincuente sexual Jeffrey Epstein y con los abusos que él cometió. Melania Trump hizo una sorpresiva declaración ante las cámaras para negar acusaciones no especificadas sobre ella. Aseguró que las mentiras que la vinculan con el despreciable Jeffrey Epstein deben terminar y calificó a quienes las promueven como faltos de ética, humildad y respeto. Además, advirtió sobre acciones legales. Eso sí, acompañó sus aclaraciones con un llamado al Congreso para que conceda una audiencia pública a las víctimas de Epstein. Las autoridades están tras la pista de 4 hombres más que participaron en el secuestro de Diana Ospina, alias Brandon. Es el foco de la investigación en este momento, de quien se presume huyó a Argentina. Audiencias reservadas dan claridad de lo ocurrido y los nexos que existen con el asesinato y paseo millonario del que también fue víctima el profesor y funcionario de la Procuraduría, Neil Cubides. Las audiencias de judicialización de alias Pablito y Pachanga, hermanos señalados de participar en el secuestro de Diana Ospina durante un paseo millonario en Bogotá, dejó al descubierto nuevos detalles del caso. Además de estos 2 hombres, las autoridades confirmaron la existencia de una tercera persona plenamente identificada. Presuntamente se baja alias Brandos y aborda el vehículo de placas
terminado en 277, el cual se desvía en la ruta con el fin de buscar un cajero para poder realizar los retiros. Fuentes de la Fiscalía confirmaron que alias Brando, días después del mediático secuestro de Diana Ospina, habría huido con destino a Argentina. Sin embargo, no se descarta que haya realizado otros movimientos migratorios en Sudamérica. El ente investigador también logró establecer la trazabilidad de los taxis involucrados, el de placas ESN 170, en el que fue abordada la víctima, y el TGX 277, del que descendieron los hombres cerca de su vivienda. Este caso se conecta con el de Neil Cubides, funcionario de la Procuraduría, quien también fue víctima de paseo millonario y posteriormente asesinado. El vehículo utilizado en este hecho está vinculado a la misma administración que, según las autoridades, no está siendo investigada, pues su responsable asegura desconocer las actividades ilícitas de los automotores. Se cuenta con una entrevista del señor Ángel Ayala Santamaría, que es el administrador de los vehículos taxi. También manifiesta qué control ejerce sobre los vehículos. Dice que empieza desde la firma del contrato, recaudo de producidos, supervisión por medio de los dispositivos GPS, mantenimientos de los vehículos, y periódicamente los conductores deben pasar al taller autorizado para visualizar el estado diario de los vehículos. La Fiscalía aseguró que ya tiene plenamente identificadas a todas las personas involucradas en el secuestro de Diana Ospina. Estaban de manera sincronizada, habían 2 taxis, habían más de 6 personas que cada uno tenía un rol y una función específica. Podemos determinar que la manera como se ejecutaron los hechos. Los casos de Neil Cubides y Diana Ospina presentan múltiples conexiones criminales, por lo que la Fiscalía analiza cada línea investigativa. En el caso del funcionario de la Procuraduría, hay al menos identificadas 6 personas. Además, se han emitido alertas por amenazas contra víctimas, investigadores y funcionarios vinculados al proceso, razón por la cual el caso se maneja bajo estricta Lo último en Noticias Caracol. 12:50, mucha atención, una masacre se acaba de reportar en el Cauca. Fernando Rojas, ¿qué fue lo que pasó y en dónde? Stephanie, muy buenas tardes. Mire, desafortunadamente, como usted lo dice, se acaba de reportar una masacre aquí en el departamento del Cauca. Los hechos sucedieron aquí en la capital del departamento del Cauca, en una vereda conocida como La Meseta, que está ubicada en el suroccidente de la ciudad de Popayán. Según las autoridades, llegaron varios hombres armados a una finca en donde departían un grupo de personas, dispararon contra ellas y dicen que por lo menos hay 6 personas asesinadas. El reporte también de la policía dice que no ha podido ingresar a la zona debido a que hay posible presencia de un grupo al margen de la ley sobre la vía, lo cual pues no ha permitido verificar el número de personas, pero se dice que son 6 y la policía dice que podrían ser muchos más. Las autoridades han informado que a las 5:30 de la tarde ingresarán a un consejo de seguridad para analizar la situación. Fernando, gracias. A las 2:51 retomamos la información sobre los bloqueos en vías nacionales en medio de protestas por el aumento del impuesto predial derivado de una actualización catastral. Natalie Ayala está en Lebrija, cerca a Bucaramanga. Natalie, ¿cuál es la situación en este momento? Mire, pues continúa el bloqueo. Hace una hora se dio paso por alrededor de 30 minutos de algunos carros, pero en este momento el panorama es este. Carros bloqueados al lado y lado de la vía, pero yo les cuento que no solamente este sitio el que tiene bloqueos en Santander, también las vías que de Bucaramanga conducen a Cúcuta, a la altura de Pamplona. En el Quindío también la vía que de Calarcá conduce al Tolima por el sector de la línea. En Boyacá también hay varias vías cerradas en los municipios de Chitaraque, Moniquirá, Chiquinquirá, San Miguel de Sema y además en Saboyá. Pero en Cundinamarca también hay vías bloqueadas en La Calera y en Tocama, y en Casanare, la marginal de la Selva y la vía que de Yopal conduce al aeropuerto. Hay que decir que a esta hora, 2 de la tarde, 52 minutos, en medio de estas protestas que se realizan y bloqueos acá en el peaje de Lebrija, se registró un milagro de vida. Una mujer que venía caminando desde la finca La Trinidad de la vereda La Fuente, aquí en zona rural de Lebrija, quedó atrapada en los bloqueos, ya venía en labores de parto, debió bajarse a caminar y aquí en el peaje de Lebrija fue atendida por la ambulancia del proyecto Vía de las Cigarras. No alcanzó a llegar a un centro clínico y dio a luz a una bebé hermosa que por supuesto está estable. Un milagro en medio de estos bloqueos que se registran en las vías de Santander.
Así es, Natalie, gracias. Y en la conmemoración nacional del Día de las Víctimas, sus voces llegaron hasta el Congreso de la República, pero ante un recinto casi vacío, denunciaron la indiferencia y la violencia que aún golpea sus territorios. Vienen, toman asistencia y se van, porque las víctimas no les vale. La sangre que está corriendo en el país no les vale. Esta fue la indignación de una víctima del conflicto armado que viajó desde Arauca para exponer las preocupaciones de su departamento ante el Congreso en pleno, pero se encontró con un recinto casi vacío. Pararnos en este escenario como víctimas nos da tristeza. De ver el escenario, si ustedes ven a su alrededor un escenario vacío, que no debía estar vacío, porque las víctimas que en este momento están haciendo su intervención, que es de verdad de carácter importante para que este Senado se dé cuenta lo que vive el país. Hoy 9 de abril en el Capitolio han resonado historias marcadas por el desplazamiento, los falsos positivos, la violencia sexual y las huellas silenciosas que ha dejado el conflicto armado en miles de familias. Y aunque por años se ha exigido que cese la violencia, hoy muchos departamentos siguen atrapados en el dolor. Que Bolívar entero es hoy un territorio fracturado por la violencia. Debemos resaltar que las poblaciones que han sufrido el mayor embate en este flagelo son las mujeres, los niños, los campesinos, las comunidades LGTBIQ+, nuestra población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera. Han llevado uno de los golpes más fuertes, especialmente a través de la violencia sexual. María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, también asistió a la sesión. Que la memoria de quienes hemos perdido no se quede en el silencio, sino que se convierta en una fuerza para cambiar el rumbo de nuestra historia. No podemos aceptar la violencia como destino, no podemos acostumbrarnos a la tragedia, no podemos seguir enterrando a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros héroes. El mensaje a quienes llegan a la presidencia y al Congreso es directo, y es que históricamente los mismos que han sido olvidados no sigan siendo invisibles. Mantenemos la esperanza que quienes hoy ocuparán estos espacios entiendan la responsabilidad histórica que tendrán y que tienen con la dignidad de las víctimas. Lo único que piden estas mujeres que han llorado a sus muertos y que han salido de sus territorios es que la verdad y la justicia llegue pronto y que nadie más tenga que sufrir el flagelo de la violencia. Y a propósito del Día de las Víctimas, hoy consultamos a los candidatos presidenciales sobre el manejo que le darían a la implementación del acuerdo de paz con las FARC y sobre el futuro de la JEP. Yo creo que es mucho lo que nos falta a nosotros por avanzar en el reconocimiento de las víctimas y saber que Colombia nunca tendrá el espíritu limpio si no nos entendemos, reparamos a esas víctimas que son de décadas, porque es que son muchas las décadas que nosotros tenemos. Por eso es importante que funcione, por ejemplo, la JEP. Toda esa estructura que se creó es necesaria para Colombia. Aplicaré a la letra el acuerdo de paz de 2016, que tiene en el próximo gobierno el último periodo para ser ejecutado. Así que pondré todos los esfuerzos para cumplir e implementar el acuerdo y entre esos esfuerzos llevar a cabo las tareas pendientes de la Jurisdicción Especial para la Paz, la cual contará con mi total respaldo, como también, por supuesto, las organizaciones e instituciones de las víctimas. El tema de la reparación de las víctimas hay que buscarle recursos internacionales o de algún lado, porque la verdad es que cuando usted mira el ritmo de cumplimiento de los acuerdos con las víctimas se nos van a ir cientos de años y no los van a reparar. Aquí hay que incluirlos de manera prioritaria en los programas sociales para poderle dar respuesta a las necesidades de las víctimas. El acuerdo de paz con las FARC lo vamos a cumplir, pero además lo vamos a fortalecer y lo vamos a profundizar, porque necesitamos desarrollo en esas regiones para que no exista más violencia. En cuanto a la JEP, está por Constitución, la debemos cumplir, pero le pondremos indicadores si realmente quiere tener recursos por parte del presupuesto general de la Nación, porque van muy lentas sus sentencias y no ha cumplido con las expectativas. Pero realmente creo que para poder avanzar Colombia necesita una nueva historia. Dejarle a la Jurisdicción Especial para la Paz que sane los dolores de justicia transicional pendientes y no revivir esos dolores en la presidencia de la República. Lo que le ofrecemos Leonardo y yo como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia en Colombia, a las víctimas y a todo Colombia,
es una nueva historia de seguridad. Por supuesto que hay que implementar el Acuerdo de Paz de 2016, es una hoja de ruta para Colombia, es la reforma agraria, es la reforma política para acabar el clientelismo corrupto, es garantizar resolver la maldición del narcotráfico. Y la JEP ha permitido la verdad para la no repetición. Hay quienes han querido enterrar la JEP al lado de las fosas comunes de los 6.400 falsos positivos. No hemos dejado que maten la verdad ni que entierren la verdad. ...3:21, veamos qué tendremos en Negocios Ditu, Sebastián Montes. Catalina, buenas tardes y bienvenida de regreso aquí con nosotros en Noticias Caracol. Le cuento que en Negocios Ditu vamos a seguir analizando esa noticia, ese impacto de la rebaja de la calificación de Standard & Poor's a Colombia. Recordemos que ahora tenemos calificación BB- con perspectiva estable. Temas como la deuda, el déficit fiscal están en el centro del debate. Vamos a seguir analizando esos puntos en instantes. En segundo lugar, vamos a ver esa noticia que se conoce hace poco, y es que el gobierno fija ese tope de 30% de las inversiones de las administradoras de los fondos de pensión en el extranjero. Vamos también a analizar esta noticia y finalmente, como hoy se conoce en pocas horas ese dato de la inflación de marzo, vamos a estar viendo las proyecciones que da el sector financiero de este dato que por supuesto todos los colombianos estaremos atentos ya que impacta el bolsillo de todos. Estoy más en Negocios Ditu. Sebastián, gracias. Veamos ahora qué tendremos en Noticias Caracol en vivo a nuestra señal digital. Hola, Luisa. Catalina, seguiremos poniendo la lupa a la denuncia que se hizo por una parranda vallenata en la cárcel de Itagüí. El gobierno nacional ha suspendido diálogos con las cabecillas del Valle de Aburrá que están en este centro de reclusión. Alias Douglas, a través de un comunicado, una de las personas que está en este centro aseguró que no tiene nada que ver con la parranda vallenata en la que participó Nelson Velázquez. Eso sobre uno de los temas, pero otro tema tiene que ver con la actualización de las protestas, los bloqueos que se registran en varias vías del país, especialmente en 6 departamentos por parte de campesinos que están en contra del catastro multipropósito o en contra del aval catastral. Vamos a hablar con el Centro Agustín Codazzi sobre cómo va la actualización de ese catastro y por qué hoy los campesinos están protestando. Y por último, una ley contra la zoofilia, un proyecto de ley contra la zoofilia, pues ya surtió su tercer debate y fue aprobado para pasar a cuarto debate, el único que le falta para tener esta ley contra la zoofilia en el país. Esto y más en segundos en Noticias Caracol en vivo. A esta hora es noticia en La Guajira el secuestro del comerciante antioqueño de 40 años Giovanni Guarín, esto en el municipio de Uribia, en inmediaciones del barrio conocido como Villa Fausta. Hasta allí, según información preliminar, llegaron sujetos armados y lo obligaron a subirse a una camioneta que estos también plagiaron y se lo llevaron rumbo desconocido. Vecinos y familiares dicen que ya esto está puesto en conocimiento de las autoridades y están pidiéndole a sus captores que puedan regresarlo sano y salvo. Hoy el municipio de Uribia amaneció con el comercio cerrado. El gremio salió a las calles en protesta ante este hecho. A esta hora en Noticias Norte de Santander, una denuncia que hace la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz en torno al secuestro del joven Yormay Sebastián Contreras, de 16 años, quien al parecer fue retenido por hombres armados del ELN cuando llegaba al casco urbano del municipio de Tibú el pasado 7 de abril. El adolescente es familiar de una de las integrantes de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz, quienes pidieron su liberación. Yo voy con el corazón en la mano, yo le hago un llamado al grupo del ELN, quien tomó ayer 7 a mediodía en el kilómetro 25 a mi sobrino. Yo voy saliendo para allá. Que le respeten la vida, que me lo entreguen lo más antes posible. Este es un dolor muy grande como defensora de derechos humanos. A esta hora en Ibagué se realizan 3 protestas en diferentes puntos de la ciudad por parte de funcionarios de trabajadores de la salud. Una de ellas aquí, los funcionarios de la EPS Asmed Salud afirman que les deben un mes de salario y no les han pagado su seguridad social. Otra en la clínica Tolima, donde la gerente ha afirmado que las deudas de las EPS ascienden a 22.000 millones de pesos. Y la otra en la carrera quinta por parte de los propietarios de vehículos de la empresa Mogotax, que afirman que la nueva EPS no les ha pagado los servicios que le prestan a los pacientes.
A esta hora, la noticia en Villavicencio es el colapso de un puente sobre la avenida 40. Las fuertes crecientes del Caño Buque socavaron la estructura, lo que ocasionó el hundimiento de parte de la calzada de esta avenida, que es una de las más importantes de la ciudad. Las autoridades de tránsito le piden a los usuarios tomar rutas alternas que comprendan o que no transiten por la avenida 40 desde el punto de Villacentro hasta el Parque Los Fundadores para así evitar congestiones. Muy buenas tardes, hoy comenzamos lo más trinado con una imagen que arruga el corazón y que muchos creyeron falsa o producto de la inteligencia artificial. Ojalá hubiera sido esto último, pero no, es tan real como el drama de los 250 protagonistas que aparecen en ella. Sí, los protagonistas de esta fotografía son 250 perros que fueron hallados hacinados en una habitación de una pequeña vivienda en el Reino Unido. La imagen, que se difundió rápidamente a través de las redes sociales, parecía una escena surrealista, lo que llevó a muchos a dudar de su veracidad. Pero la confirmación llegó de la mano de una de las más importantes organizaciones de protección animal, la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales, y con ella medios locales e internacionales como la BBC publicaron la historia. Según la organización, estos 250 perritos entre mestizos y de raza fueron hallados con costras, el pelaje enmarañado y algunos con signos de desnutrición. De los 250 quedaron 87 al cuidado de la Real Sociedad para la Prevención de la Crueldad contra los Animales. Los demás fueron a otros hogares de paso o ya están con familias adoptivas. Una fotografía que ilustra una dura realidad, la del abandono y el crecimiento sin control en medio de circunstancias difíciles para estos animales. Por fortuna, ellos tendrán una segunda oportunidad. Y de peludos también va nuestra segunda historia, solo que estos han llamado la atención con mucho más que su presencia. A pito herido reclamaron la atención de sus dueños, que los dejaron en el vehículo estacionado en una calle de Irlanda. Transeúntes hicieron eco de su pedido y empezaron a grabar este ruidoso reclamo. Un pasajero impaciente al que las redes sociales han premiado con casi 1 millón de reproducciones. Y como ese peludito, yo también reclamo atención, pero de mi querida Cata, a la que ahora sí le doy la bienvenida como se debe. Fueron semanas eternas sin usted, mi querida Cata. A todos una feliz tarde y, por supuesto, conectadísimos con las mejores historias en esta su casa, Noticias Caracol. Y desde hoy, qué dicha volver a sonreír con esta sección, Clau. Un abrazo, gracias por la bienvenida. Así terminamos las noticias, pero nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Pero si quiere seguir los hechos del día, puede conectarse a partir de este momento a la señal digital de Noticias Caracol en nuestras plataformas digitales. Aquí en el canal Caracol ya viene Tormenta de Pasiones. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.